Hola mis queridos amigos y hermanos. Hoy es el día para escuchar la palabra de Dios y escucharla a través de este medio. Los que no pueden estar en el templo, los que tienen impedimentos, pues este es un mensaje para ellos también, por supuesto. Hoy quiero hablarles de un tema muy especial, sobre todo que nos concierne a todos, porque el ser humano tiene como meta el sostenerse, el vivir en la tierra con el fin de permanecer. Y hemos hablado en otras oportunidades acerca del sostenimiento que Dios puede dar a aquellos que le buscan, que le creen y que le piden. Y sobre todo para aquellos que luchan de una manera personal y que no tienen a alguien que les pueda ayudar, guiar en los procesos de su existencia, del sostenimiento económico y de otros relacionados con el alcanzar los recursos necesarios para vivir. Observemos lo que nos dice el Señor Jesús en este texto. Lucas capítulo 12, versículo 31. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. He dicho muchas veces que el Señor Jesús está pendiente de la situación económica de todos, en general de todos. Y Él quiere que haya solvencia, quiere que haya recursos. Así que el Señor Jesucristo sí quiere proponerle a aquellos que escuchan su palabra, a los que creen en Él y sobre todo a aquellos que le buscan pensando y creyendo que puede ayudarles en su sostenimiento económico. Y es que el sostenimiento económico se convierte en la gran preocupación de muchísimos. Y sin este, por ejemplo, no habría existencia. Y tal es la preocupación que se tiene que se hace lo imposible, lo sacrificial para lograrlo. La persona que está sola en esta lucha, pues se agobia, se le dificulta y muchas veces no alcanza lo que desea. La pobreza es una de las condiciones de mucha gente. Y los que no están en el nivel de la pobreza, entonces también tienen esa gran preocupación porque no solamente quieren resolver la situación presente económica, sino que quieren prever para el futuro. Y eso está muy bien. Pero estar solos en esta batalla, en esta lucha desigual, pues es bien complicado, es bien difícil. El Señor Jesucristo propone una fórmula, es buscar el reino de Dios y estas cosas, o sean las materiales, o sean los recursos, el dinero, el trabajo, vendrán a consecuencia o como resultado de estar atentos y dependiendo de aquel que todo lo puede dar. Fíjense lo importante que es este mensaje para todos, puesto que
el Señor Jesucristo quiere que haya confianza en Él. Y podríamos decir, ¿por qué no? Dependencia de Él en todos los aspectos, pensando en este que es muy importante. Quiero ir hacia atrás un poco para hablar de la creación. La creación no es otra cosa, sino el regalo de Dios para sus criaturas que requerirían tener los elementos necesarios para poder existir. Y me llama la atención esa sabiduría de Dios de colocar primero, de crear primero todas aquellas cosas que servirían como alimentos para el ser humano que más adelante iba a ser creado. Y esto fue tan interesante, y lo vemos hoy en día, que vivimos precisamente porque nos alimentamos de todo lo que Dios ha creado. Fíjense la sabiduría de Dios, pero también fíjense en el amor de Dios. Dios ama mucho a las criaturas, a los seres humanos. Por lo tanto, nosotros debemos observar, evaluar y considerar que Dios tiene todo para que nosotros vivamos bien en esta tierra. Y no solamente conforme a la creación del mundo, quiere ofrecerle mucho más. Y por eso crea el Edén, un lugar excepcional, un lugar singular, un lugar donde iban a estar mucho mejor. La pareja iba a estar extremadamente, si podemos usar esa expresión, iba a estar mucho mejor que en el resto del mundo. ¿Hasta dónde podemos revisar y apreciar el amor extraordinario, sin límites y tan grande de Dios para sus criaturas con la creación del Edén? Así es Dios con nosotros. Dios ha sido bueno siempre. Ha hecho provisión para todos y quiere que todos vivamos bien. Pero hay una condición, la cual olvida el ser humano. Dios quiere que le busquemos, le adoremos, le reconozcamos como el Dios de la provisión, como el Dios que quiere ayudarnos en la consecución de los recursos. Es cierto que el hombre, por desobediencia, y eso es muy importante entenderlo, despreció el Edén y despreció el amor de Dios. Por eso debe trabajar, por eso debe esforzarse, por eso debe crear. Por eso el hombre tiene que ser un emprendedor. Pero Dios no lo dejó. No quiso dejarlo solo. Y lo acompañó y le facilitó ese proceso de alcanzar sus alimentos y todo lo que requería con su ayuda. Cuando la persona entiende esto, entonces lo busca, lo ama, lo adora, lo prefiere y lo pone como el principal ayudador y gestor de su vida. No solamente en el aspecto económico o material, lo pone como el generador
de todo lo que va a ser el hombre. Si regresamos un poco en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, vamos a mirar que el Señor plantea que el ser humano no debe estar en ansiedad. La preocupación de todo ser que no tiene el apoyo, que no tiene la ayuda y que no tiene a aquel que le guía para vivir mejor, pues entra en una gran preocupación. Sí, porque está solo en este proceso. Y no es la idea que tiene Dios. La idea es que el hombre involucre a Dios en su vida para que le vaya bien en todo y para que Dios le facilite todo. Él habla de que no debemos tener afanes para conseguir los recursos, que no debe preocupar qué se va a comer, qué se va a beber, qué se va a vestir. Y él lo plantea allí. Si usted revisa en Lucas capítulo 12 del versículo 22 hasta el 31, vamos a encontrar eso. Y pone algunos ejemplos Jesús. Las aves no siembran, no recogen, bueno, sí recogen, pero ellos son alimentados por Dios. Los lirios del campo, tan bellos, tan bonitos, con ese olor que expiden, es porque Dios así los hizo, porque Dios permite que todo este orden de su creación se mantenga. Aquí, y es el propósito de este mensaje, es considerar esa frase del Señor Jesús que quiero repetir. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Es como la conclusión de la orientación que hace el Señor Jesús, que no debemos afanarnos, no debemos preocuparnos, no debemos sacrificarnos tanto. El trabajo es necesario, por supuesto, y debemos hacerlo. Pero el afán, la ansiedad, la preocupación, el dolor, la tristeza, la incomodidad, el sacrificio, no deben ser sentimientos y emociones y alteraciones del ánimo en aquellos que confían en Dios. Por eso el Señor Jesucristo, viendo que el afán agobia, enferma, depresiona y hasta causa la muerte, entra a considerar y a aconsejar que Él se brinda para ayudar, siempre y cuando, y aquí está la condición, busquemos el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios es un estado en que el hombre puede entrar para depender 100% de Dios. ¿Y cómo se entra a ese estado? Se entra precisamente viniendo a Cristo Jesús y diciéndole, mire los pasos que hay que seguir y que son muy importantes. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor Jesús. Quiero que me limpies mi mente, mi alma, mi cuerpo, de todas aquellas cosas equivocadas, erróneas, en las que he vivido, he cometido muchas imprudencias.
he afectado a otros, me he afectado a mí. Esa debe ser la oración. Y luego que se pide perdón, el paso siguiente es: Señor Jesús, entra a mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador, y me permitas entrar en tu reino, porque quiero estar en tu reino. Y por supuesto el Señor Jesucristo inmediatamente le permite entrar al reino de Dios. A ese reino donde todos los que estemos dentro, hablando de un estado, seremos cobijados y seremos tratados como hijos de Dios. Y eso es lo más hermoso. Y como hijos seremos sostenidos por un Padre, Dios, que no nos va a permitir que desfallezcamos en cuanto a lo que queremos conseguir, a lo que deseamos, a lo que necesitamos. Fíjense lo interesante, ¿no? El planteamiento del Señor Jesucristo es: vengan al reino de Dios. Entren al reino de Dios. Permitan que Dios sea su Padre y que ustedes sean sus hijos. Les irá bien. Vivirán mejor. Y esa en sí es una de las propuestas de las Sagradas Escrituras por boca del Señor Jesús, que nos los está enseñando. Así que este mensaje va dirigido especialmente a aquellos que no tienen a Cristo Jesús en su corazón y no están en el reino de Dios. Y que es su afán, su preocupación, su angustia, su sacrificio, les agobia tanto que no tienen vida. Por ahí hay un dicho que dice que se trabaja para comer, se trabaja para vivir. Ese dicho no puede ser aplicado para aquellos que están en el reino de Dios. No somos personas cuyo fin es el trabajo, que toda nuestra actividad esté dirigida al trabajo. Nosotros somos seres que estamos hechos para el disfrute, para gozar, para mantenernos en paz, para vivir calmada y reposadamente, como dice las Sagradas Escrituras. Repito, hay que trabajar, por supuesto. Repito que hay que conseguir lo que necesitamos. Sí, hay que hacerlo. Pero involucremos a alguien que nos va a facilitar esa meta, ese propósito. Porque con Él todo es posible. Sin Él, pues algunas cosas podemos conseguirlas. Con Él tenemos la provisión fácilmente. Por supuesto, trabajando. ¿Y qué prefiere aquel que está escuchando este mensaje? ¿Seguir solo en su lucha, afligido, sin tiempo para otras cosas, desesperado o desesperada? No le alcanza, no tiene lo que necesita. Entonces este mensaje es para esa persona. Venga al reino de Dios, entre al reino de Dios. Ponga a su Padre Celestial como papá realmente. A veces las personas y equivocadamente rezan: Padre nuestro que estás en los cielos. Y mencionan lo del Padre nuestro: danos el pan de cada día. Pero no entienden que para llamar a Dios Padre tienen que convertirse en hijos. Y solo nos convertimos en hijos cuando Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Quitemos de la mente aquella idea que todos los seres humanos
Somos hijos de Dios. Somos criaturas de Dios, que es diferente. Pero para ser hechos hijos de Dios, hay que entregar su vida a Cristo Jesús. Esa es la condición. Qué fácil fórmula, ¿verdad que sí? Y no es que sea solamente fácil, sino que puede accederse a la fórmula. Y cuando estamos con Cristo Jesús, entonces pedimos a Él. Y hay una frase muy interesante. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Esas son palabras del Señor Jesús para aquellos, sus seguidores, los que creen en Él, los que confían en Él, los que pertenecen al reino de Dios. Jesucristo, pues, entonces, convertido en rey, porque va a ser el rey de la vida, entonces va a proveer y va a dar lo que necesita la persona. Otra promesa. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, dice el Señor Jesús. Concluyo con los siguientes textos bíblicos que afirman la provisión de Dios para los que creen en Dios. Y recuerde, cuando usted dice creo en Dios, tiene que aprender el verdadero significado de creer. Creer en Dios significa le conozco, me apoyo en Él, espero en Él y dependo de Él. No es una imaginación de todo el mundo porque se le pregunta a la gente, ¿usted cree en Dios? Y todo el mundo cree en Dios. Pero no le conocen, no le aman, no le obedecen, no le buscan. Ese es el significado de creer en Dios. El apoyarse en Dios, el esperar en Dios. Miremos lo que nos dice el Salmo 68, versículo 10. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. La morada, la grey, los que están allí, el reino de Dios. A ellos, Dios le da provisión. Entonces, entendamos eso. Buscad el reino de Dios primero y lo demás será añadido. Ingresemos al reino de Dios. Entremos al reino de Dios y lo demás se logrará con la ayuda de Dios, con el poder de Dios. Otro texto es Salmo 41, versículo 12. En cuanto a mí, en mi integridad, me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Sustentar a quienes están dependiendo de Dios. Y el sustento no es solamente la parte de los alimentos, es en todo. Dios sostiene, Dios sustenta a quienes están con Él, a quienes le aman, a quienes le buscan, a quienes le creen. Y el Salmo 55, 22. Y hay muchos textos. He escogido algunos que tienen que ver con el reino de Dios y los que están dentro del reino. Eso es muy importante. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Pídele. Deja que Él te ayude a llevar tu carga de tu necesidad, de tu anhelo, de tu deseo. Échalo. Ponlo
de una manera muy ilustrativa, pon esa carga en Jesús y Él te la hará llevar, o Él te permitirá llevarla de una manera menos agobiante, por supuesto. Muchas son las promesas que están contenidas en las Sagradas Escrituras, que al conocerlas te podrán dar la confianza y la seguridad que Dios va a proveer para todo. Te va a dar. E inclusive, no tienes necesidad de pedir. Dice la Biblia que Él conoce las necesidades de cada uno. Y en mi caso personal, en mi experiencia, Dios ha provisto, Dios ha dado, y ha dado más de lo que deseo o de lo que necesito. Te animo en este día a buscar el reino de Dios, a ingresar en Él. Te irá mejor. Para aquellos que no están dentro del reino, les recuerdo los pasos. Ven a Cristo Jesús, arrepentido de todos tus pecados, pidiéndole perdón para que te los quite, para que te limpie, e invítalo a que venga a tu corazón. Dile, Señor Jesús, en una oración, quiero que tú seas mi Rey y mi Señor. Quiero que tú estés en mí. Ven a mi corazón para que mi vida no esté agobiada, no haya desespero en mí y sobre todo que tú me acompañes en el proceso de alcanzar mis metas económicas o cualquier otra meta que tengas, de estudio, de profesión, de muchas. Lo hará, que es lo más interesante. Aplicación. Hoy es el día. Haz esa oración. Ahora, si tú estás ya en la vida cristiana, recuerda, pon al Señor primero. Pon el reino de Dios primero. Lo demás, añadidura. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.